Ahora me gustaría llamarlos a los 4 inductores de Caminos Conjuntos: Rosângela Renaud, Pío Figueroa, Freddy Casco y Mauricio Lisowski, y al inductor pedagógico del festival, Luis Kamnitzer, y al curador de la plataforma Mirada Interna, Ricardo Antunes, para integrar una charla final con algunas reflexiones. La charla se llama, bueno, el debate la charla compartida, se llama fotografía y... me olvidé qué nombre le dimos. Y un universo, la vivencia de la fotografía en un universo expandido. Pensando cómo cerrar este encuentro y entre todos generar una reflexión compartida a partir del trabajo de cada uno sobre lo que fue MUF Vivencia, esta primera edición del festival, y de repente identificando cuáles son las experiencias más ricas y contundentes de estos 2 años de MUF Vivencia que podemos llevarnos para el próximo MUF dentro de menos de un año, para comenzar sus procesos. Así que bueno, vengan, por favor, los invito nos sentamos acá como en este living improvisado. Bueno, les presento, para los que no los conozcan, Pío Figueroa. Trabajó en Caminos Conjuntos desde mayo del año pasado hasta diciembre con su grupo de 10 participantes en la línea de investigación que él tituló El límite de lo fotográfico. Luis Kamnitzer, artista y uruguayo que vive hace mucho tiempo en Estados Unidos y bueno, no voy a hacer biografías porque ya nos conocemos todos. Inductor pedagógico de todo el festival. La idea con Luis era que él pudiese ir acompañándonos, que nos pudiese también ir pasando sus reflexiones, que esas reflexiones en estos 2 años de procesos de creación de festival nosotros pudiéramos ir asimilándolas desde distintas plataformas y contextos y generando de esa manera una retroalimentación y una reflexión continua. Y después Rosângela Renaud, artista minera que vive en Río de Janeiro, que trabajó con un grupo también de 10 personas en Caminos Conjuntos. Y la idea que ella propuso, la línea de investigación que ella propuso, contemplaba una reflexión, compartir una reflexión con el grupo sobre la presencia de los monumentos en espacios públicos, ¿no? ¿Qué sentido tienen? Y bueno, después de Meseta a Artigas no hay nada tan invisible como los monumentos. Y después Mauricio Lisowski, que también propuso una investigación a su grupo, de cierta manera que dialoga ahí con la de Pío Figueroa, pensando cuál es, hasta dónde puede una fotografía, ¿no? Y yo bromaba un poco con él que su grupo es el grupo como que todos querían una pequeña casa, ¿no? Es el grupo más, interesantemente, Mauricio es investigador, historiador, escritor, guionista, el más lingüístico, de cierta manera. Y Freddy Casco, de Paraguay, artista, curador, poeta, cineasta, propuso a su grupo trabajar con la presencia de la fotografía y las posibilidades de la imagen en la reconstrucción o creación de nuevas narrativas en la historia política reciente, ¿no? Y Ricardo Antunes, acá a mi derecha, es fotógrafo, sociólogo, docente de la Escuela Tris y fue invitado nuestro para hacer la curaduría de la plataforma Mirada Interna, esa muestra
incluye la obra de 12 fotógrafos uruguayos y está en el Museo Nacional de Artes Visuales acá. Bueno, ¿cómo organizar un poco esta reflexión para que no termine siendo solo como una charla de mesa de bar? Les propuse a cada uno una pregunta para reflexionar, generar una reflexión como punto de partida acá. Y esas preguntas surgieron a partir de textos que los inductores escribieron para la publicación que vamos a lanzar en marzo del año que viene, el libro MUF, y también a partir del trabajo en general de ellos. A Mauricio le propuse que pensara, a Mauricio le planteé una pregunta que me interesaba conocer. ¿Qué esperas o deseas de una fotografía? ¿Frente a qué tipo de imagen o producción fotográfica te podrías aún sorprender hoy, ¿no? Y no sé si de repente no empezamos contigo, Mauricio. Puede ser. Y vamos yendo. Puede ser, me gustó. Bien. Puede ser, puede ser. Bueno, lo interpreté esa pregunta a mi manera. Como todos lo harán. Entonces, yo quería hablar un poco a partir de lo que fue la experiencia de mi propia línea ahí, que eso se espera. Mi línea interrogaba los poderes de la fotografía, las potencias de la imagen. ¿Qué puede una fotografía? ¿Aún puede algo? Y discutimos, jugamos, imaginamos. Lo que más me sorprendió es que en medio a tanta diversidad de orígenes, de temas, de técnicas, de abordajes, algo en común fue surgiendo. Eso no esperaba. Y lo más increíble, al menos para mí, y eso se me di cuenta ayer, cuando pude ver todos, de ver el primer día y el segundo día, los 10 trabajos. Y es que solamente cuando los vi juntos todos comprendí eso. Que debo explicar, antiguamente se decía de un portrait o de una pintura, un retrato que se pintaba, que no hacía justicia al modelo. Eso es, el modelo tenía calidades personales que la pintura no lograba alcanzar. Pero con la fotografía, hacer justicia puede haberse tornado algo distinto, que tiene que ver también con solidaridad, encuentro, comunitariedad, comunicabilidad, búsqueda o invención del común o de lo común. Entre tantas maneras de investigar las potencias de la fotografía que discutimos y que yo propuse, veo ahora que mi grupo se fijó en una que no era parte de mi primera proposición, no era parte del rol que había propuesto, que era, ¿puede una fotografía hacer justicia? No me propuso esa pregunta, pero creo que el grupo se propuso por sí mismo. Hacer justicia a un pueblo abandonado, a chicas, adolescentes, a objetos perdidos, a una vida fallada, a un error, un sueño, algo olvidado, justicia para mujeres que estuvieron en la cárcel. Pensé conmigo, y eso tiene que ver con la idea de las casitas, ahí tengo una respuesta para ese enigma de las casas. Hay una incompletud fundamental del mundo. ¿Puede la fotografía hacer justicia a esa falta, a esa incompletud? ¿Puede la fotografía, tomando el tema de ese encuentro aquí, de esa proposición de mesa, expandir su campo suficientemente para reparar para esa falta? Entonces,
lo que, lo Del que, pasado a contestar esa pregunta. ¿cómo? Está llamando a alguien del pasado, me parece, a contestar esa pregunta. Sí, ¿quién puede ser? Eh, Entonces, alguien llama y tiene la respuesta, pero lo que yo he visto es que la expansión de la fotografía que estaba en juego ahí o que acabó quedando en juego en mi grupo, no era la expansión de la incorporación de tecnologías, de pantallas, de soportes, pero arriesgar a preguntarse, ¿puede una fotografía hacer justicia? Los proyectos que tuve la felicidad de acompañar en esos 2 años, que fueron muy increíbles, muy interesantes, muy instigantes en todo, son proyectos que creo intentaron responder a esa pregunta. Mismo sabiendo que el mundo va a seguir incompleto. Pero, entonces, eso percibía ahora cuando tú hablabas, que ellos tenían conciencia que el mundo iba a seguir incompleto, que la justicia no sería plena, por eso era necesario casitas. Que conservasen su proposición en un territorio más controlado que ahí, que se puede, ahí, bueno, ahí, aquí en ese momento, provisoriamente se hizo justicia. Sabemos que afuera todavía no hay, y todavía nunca puede haber, no sabemos. Por eso, pero para mí, mientras seguía sus caminos, los caminos de ellos, en cierto modo, a seguirlos, fue mi propio universo de la fotografía que se expandía más de que la propia. Eso tenía que ser. Qué lindo, Gracias. Mauricio. Bueno, luego a Rosángela le pregunté dónde reside o en qué consiste la potencia de lo fotográfico. No necesariamente de la fotografía, pero de lo fotográfico. Yo creo que ella nunca leyó aquel mail, para ser sincera. Pero no. ¿Perdón? ¿Perdón? No, sí, pensando en cómo trabajas tú, Rosángela, ¿no? La materialidad del campo fotográfico, ¿no? Y la objetualidad del campo fotográfico es fundamental, ocupa un lugar primordial en todo tu trabajo como artista, ¿no? Partís no necesariamente de la imagen, partís siempre del objeto, Sí. partís del archivo, del papel, de algo palpable que existe en un lugar. Entonces, cuando le propones una línea de investigación para trabajar en caminos conjuntos en MOVE, propones trabajar con algo muy físico, ¿no? Muy material. Sí. Entonces, cuando te lanzaba esta pregunta era, bueno, ¿dónde te parece que está o en qué consiste la potencia de Sí, eso? ¿No? creo que estoy intentando buscar una conexión con lo que yo quería hablar, sin pensar en una pregunta así tan específica, pero en realidad... no, pero sí, desvía, es que entonces, ya, ¿por qué ya no es, importa? já puedo, eu pego o gancho y vou. Es que creo que, bueno, de una forma general, siempre para mí fotografía, siempre la tomé como un pretexto para hablar de cosas mucho más importantes que el universo fotográfico propiamente dicho, que son las humanidades, y no solo por la respuesta obvia, que es el carácter inicial de la imagen que nos lleva a pensar en la potencia justamente de emular, ¿no? O copiar o imitar algo que vive, ¿no? Bueno, en mi caso, siempre
trabajando con los objetos, con los papeles fotográficos, las películas. Son materiales que vienen con una carga simbólica, una carga casi que pulsan, ¿no? Y tienen es casi como imitando la vida, es intentar de dar una sobrevida a partir de este material a alguien. Y por esto es que siempre pensé en la fotografía como, sobre todo con las fotografías que llegan así sin despegadas de la persona que fue fotografiada, por ejemplo, ¿no? O lugares que tú no conoces muy bien, o un tiempo que está representado allí, que por supuesto que si la fotografía fue tomada antes que yo naciera, entonces esto me lleva o me invita a ir a un sitio, o intentar de comprender algo que pasó, que existió antes de mí. Y siempre para mí fue manejar fotografías, sobre todo retratos, era como manejar, intentar de llenar, de buscar a llenar un vacío dentro, un abismo dentro de la superficie del papel, y buscar a dar nombres a estos fantasmas de gelatina, como siempre me gustó pensar en estos fantasmas mismos que están allí pulsando para contar algo o hablar algo de sí propios. Y cuando llegué a la idea de los monumentos, en realidad me parecía que la única cosa que... Bueno, yo tengo una angustia con relación a la presencia de los monumentos en el paisaje, porque es imposible para mí pensar, no imaginar, de la misma manera que pienso en los fantasmas fotográficos, no pensar en los fantasmas en el paisaje, que son fantasmas de piedra, ¿no? Y que, bueno, hablando de la lógica del monumento tradicional, no de los antimonumentos o de los monumentos horizontales como tenemos ahora, ¿no? Pero tenemos que vivir con estos fantasmas que tienen una presencia muy extraña, que son de piedra, son de hierro, son de metal, y ya no nos contestan casi en nada. Y tenemos que vivir con todo esto. Algunas veces algunos monumentos se llevan a los depósitos, ¿no? Como Patricio fue a buscar la historia de un monumento que fue destronado, ¿no? Pero estos fantasmas me angustian, creo, de la misma manera que hay que hacer algo con ellos. Por esto es que, bueno, creo que ya hablé demasiado, pero hablando de lo que ocurrió con el grupo, es que mi propuesta, que era al principio pensar en estos fantasmas y qué hacer con ellos, documentarlos, cómo pensar en las documentaciones de este paisaje tomado por estos seres así que viven con nosotros, ¿no? Y que viven junto con nuestra humanidad. Y las respuestas fueron súper diferentes de lo que, por todo lo que discutimos sobre lo que son los lugares de historia, los lugares de memoria, y yo tuve que aceptar respuestas increíbles, porque muchas veces a ellos no les interesaban los fantasmas, les interesaban otros fantasmas más actuales, más contemporáneos y más palpables, ¿no? Entonces, y fue lindo como lo que ocurrió, así las respuestas. Yo tengo así, quería hacer una lista. Tenemos monumentalizar o no celebrar, pero no dejar caer en el olvido, ¿no? Las mujeres asesinadas, los estudiantes desaparecidos, una guerra sucia, olvidada, un monumento removido del paisaje, una máquina como metrópolis omnipresente, como el caso de Ipachinga, el trabajo de Nilmar, esculturas de los indígenas genéricos, ¿no? De Alejandra, y las
los monumentos borrados y bueno, así como estas fueron las respuestas que el grupo encontró para mis fantasmas. No sé si está bien así. Muy bien, Ok. gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, trabajar con este grupo. Fue muy bueno. Y participar de todo. Y también solo para terminar acá, lo que también me gustó mucho, yo hablé con ellos sobre esto, fue entrar en la exposición que tú armaste con el CDF y mirar cómo las cosas todas se encuentran, están todas súper conectadas y los fantasmas en realidad son de todos, ¿no? Creo que estamos todos en una conexión linda, es que había puntos de contacto en todas las líneas. Esto fue lo que yo no imaginaba, que habrían tantas conexiones, partiendo de propuestas que son distintas, ¿no? Mismo si hay muchas conexiones, por ejemplo, con mi trabajo, el trabajo de Freddy, pero se podría pensar en cosas muy, muy distantes, ¿no? Pero está todo muy conectado y esto es lindo, ¿no? la idea de hacer una muestra que pudiera contemplar otra instancia y no 4 muestras cada una, Sí. pues, por grupo, era justamente para tomar la oportunidad de ver, ¿no? Sí. Cuáles son las conexiones más allá de esos grupos y de esa línea de pensamiento propuesta. Y Yo creo que hay una preocupación con todo, dentro de todos, ¿no? De no perder las cosas que son, las humanidades, las cosas que importan. No dejar que las pequeñas historias, los pequeños relatos se pierdan, que ¿cómo se dice? Caigan en el olvido. Sí. Y esto es una cosa que creo que es señal de los tiempos, ¿no? Sí, Que estamos viviendo. Exactamente. Quizás, ¿no? Una resistencia a la voracidad de la era digital. Exacto. Y bueno, Freddy, yo no sé si entonces sigo con la pregunta que había sido propuesta o te dejo hablar libremente, pero... Yo pienso que puedes hacer la pregunta y tal vez hay un texto acá que es como un statement o una reflexión. Si no puedo responder con ese texto tu pregunta, No, la haré no después. importa, son puntos de partida nada Sí. más, pero... Pero me interesa que me hagas la pregunta. Entonces. Bien, la propuesta para pensar de qué maneras la fotografía puede resignificar o reconstruir la historia. Bueno, empiezo con este texto y después vemos ¿Qué pasa? si sale algo de acá. El punto de partida o la pregunta inicial de la línea de trabajo o de investigación, otras memorias, era ver si podíamos o no generar algún otro tipo de reflexión sobre la historia reciente de nuestros países a través de arqueologías domésticas. Hurgar, entrever en gavetas, baúles, desvanes, armarios familiares o indagar a partir de una vaga pero inquietante imagen que chisporrotea desde un recuerdo de la infancia o desde el rescate de historias dominicales oídas al pasar entre las ruinas de una catástrofe barrial. Intentar escribir desde el lugar que nos toca, una memoria alterna, quizá a manera de efecto colateral, de hechos colectivos que marcaron nuestra historia. Escribir, más bien mostrar a través de la imagen. Era bien sabido, sin embargo, que no partíamos hacia un rumbo intransitado. Existen, en efecto, desde hace tiempo, tradiciones importantes de prácticas artísticas en América Latina que trabajan la memoria política, social, ya sea como estrategia de resistencia ante los olvidos y lagunas de la historia, ya sea como herramienta de desmontaje de ciertos relatos hegemónicos. Esta cuestión estuvo presente en aquel arte comprometido con las revoluciones en los años 60 y 70, continuó posteriormente en las escenas de las neovanguardias, las cuales, sin dejar de lado lo político de la memoria, han sabido reformular la crítica a los poderes y a las instituciones. Desde lugares que, no obstante, ya no buscaban reflejar el cambio social, sino anticiparlo y prefigurarlo, usando la transgresión estética
como detonante antiinstitucional. Y esta es una cita de Neil Richard. En todo caso, este tipo de prácticas artísticas ha ido ocupando un lugar importante de reflexión crítica en diferentes escenarios de América Latina, abriendo además un espacio transversal con las ciencias sociales. No es de extrañar, por lo tanto, que muchos de los intereses actuales provenientes del campo de la filosofía, de la sociología o más recientemente de la antropología hayan comenzado a indagar en ciertas obras y discursos artísticos, dando lugar a otro tipo de lecturas posibles de lo real que el de sus propias disciplinas. Y esto ha estado ocurriendo a pesar del escaso interés con que han recibido las instituciones dicha transversalidad en nuestros países. Por eso mismo, cuando hace casi un par de años se abría una oportunidad tan rara como inédita, proveniente de una institución justamente pública, como es el Centro de Fotografía de Montevideo, que fue la de convocar a fotógrafos, artistas e investigadores de toda América Latina para desarrollar proyectos relacionados con la fotografía, no podíamos desaprovechar tanta suerte y tanta generosidad. Generosidad también en el sentido de la amplitud de la mirada de dicha institución, porque el resultado de muchos proyectos, sabíamos desde el principio, excederían con creces el campo de lo fotográfico. En efecto, durante todo ese tiempo el CDF funcionó como un laboratorio de experimentos en torno a la imagen y el pensamiento. Varias de las líneas de investigación que se presentan hoy, de una u otra manera, plantearon cuestionar los fundamentos de la fotografía, cuando no directamente desmantelarlos, pero solo para poder ampliar sus fronteras más allá del viejo edificio de las disciplinas. Tuve el privilegio de coordinar una de las 4 líneas del programa Caminos Conjuntos del MUF, y en tal sentido me interesó trabajar con artistas que se habían propuesto indagar lo político de aquello que convenimos en llamar memoria. No solo porque era la oportunidad de encontrar aproximaciones diferentes a las ya exploradas en las décadas pasadas, sino sobre todo porque consideraba que en nuestros países hay todavía mucho por hacer ante la actual desmovilización y la amnesia con respecto a nuestro pasado reciente. Durante los encuentros de trabajo en Montevideo, entre todos buscamos desde el principio indagar más allá de los intereses de cada participante, con el objeto de identificar aspectos laterales, elementos marginales, oscuros u oscurecidos, dentro y fuera de cada uno de los proyectos, para luego volverlos a articular, en algunos casos con ciertos episodios políticos de la historia reciente y en otros con ciertas tramas culturales que configuran secretamente a nuestras sociedades. Esto no quiere decir que pretendíamos que los trabajos desembocaran en una suerte de nuevo arte de denuncia o aquel comprometido con las causas políticas y sociales, al menos no directamente. Buscábamos más bien aproximarnos al arte que busca dislocar la mirada y dirigirla hacia cuestiones menos visibilizadas, pero no menos importantes. Para ello realizamos el ejercicio de desplazar el eje del centro de algunos debates, para mejor tomar posición y a partir de ahí proponer revisiones a ciertas formas narrativas, tomando la memoria tal vez más como síntoma que como cura de la historia. También estimulamos las apropiaciones y las reapropiaciones. Generamos aproximaciones libres, subjetivas, ficcionales, con el deseo de transformar los proyectos en cápsulas de tiempo o mejor aún en hipotéticos archivos futuros, como lo sugirió en algún momento Luis Kamnitzer en uno de los primeros encuentros en Montevideo. Cepillar la historia a contrapelo, en palabras de Walter Benjamin, con el objeto de hacer saltar los fantasmas que habitan su materialidad, en los archivos, en los discursos, en los textos, en sus texturas. Repasar con el ojo cepillo del artista sobre la superficie engañosamente lustrosa de los grandes relatos, no precisamente para limpiarles las partículas de sinsentido que siempre quedan, deslucen o molestan, sino justamente para dejar en evidencia lo que se oculta entre sus pliegues. Quizá volver visibles las constelaciones de imágenes y palabras residuales con que muchas veces se articulan para escribir otra trama. Bueno, la pregunta... Me repite la pregunta. Muchas gracias, Freddy. Qué linda reflexión y bueno, muy completa me parece sobre el grupo y a lo que se dedicaron a pensar y trabajar. Y lindo estar sabiendo directamente de ustedes que lo importante que fue para ustedes como inductores participar de este proyecto y trabajar con todos los participantes de sus líneas
No dicen a veces que la mejor y más eficaz manera de aprender es enseñar. Y si bien acá no había nadie en el lugar de profesor o maestro, y sí de inductor, ¿no? Uno... Yo creo que está muy bien el término inductor, pero en muchos casos, y conociendo a los amigos que conozco hace muchos años, con quien tuve también el privilegio de compartir estas líneas, yo creo que hemos trabajado más bien como instigadores, ¿no? O sea, la cuestión de inducir, en un momento sí acepté esa misión, pero después sentí un poco problemática. Yo creo que fue más bien instigar a seguir ciertas líneas más que inducir, ¿verdad? O sea, eran cosas que se fueron abriendo, bueno, se fueron abriendo varias puertas en algunos casos y era así, empujar, instigar a que continuaran ahí a pesar de que entraban en muchos casos en lugares desconocidos, totalmente desconocidos, y ese vértigo, ¿verdad?, les ayudé empujándolos en algunos casos. Y eso fue muy enriquecedor incluso para mí, porque también me metía, sentía esa doble responsabilidad, instigándoles a que se metan en caminos que no habían transitado, que generaban esa cuestión del temor a lo desconocido, pero que estaba ahí, habían ciertos elementos. Y por otro lado, haciéndome responsable de haberlos empujado ahí, ¿verdad? Por eso me parece que... muchos caminos muy sensibles, muy personales también, ¿no? A veces no tanto desconocidos, sino más bien encerrados para no transitarlos y que ahí se encontraron también en un lugar amparado para poder hacerlo, ¿no? Sí. Guiado desde todos los lados. Qué bien. Bueno, Piu, ya olvidemos las preguntas, ¿no? Pues compártanos lo que quieras compartir. Eu estou aqui no limite de lo fotográfico, é minha linha de pesquisa. Al límite del borde de la plataforma, ¿no? Eu hice aqui uma pensata sobre o processo mesmo, sim? Muito mais do que, enfim, vou ler pero é muito mais poético e uma reflexão personal que qualquer outra coisa. A linha de investigação que trabalhei, ele é MUF, foi o limite de lo fotográfico. E o papel que desempenhei no projeto me desplazou de uma função mais convencional de artista a uma espécie de interstício, em que não fui curador, tampouco criador. Fui alguém em el intervalo dessas duas funções. Tive a visão del todo e pude assim contaminá-lo, o que me acercou ao corpo curatorial, pero estuve tão cerca de los artistas a ponto de sentir-me involucrado em cada trabalho. Frequentando-los por las brechas expostas durante o processo. Não sabia onde iba isso, pero quem sabia? Sabia, Dani? Adorno dizia que a actuação de um artista, vive em los tempos entre guerras, era lá de alguém que concebia coisas que jamais poderiam ser planificadas previamente como projetos intuicionais. Eram eles capazes de confiar em lo que não se podia ver completamente. E só assim se daria voz ao que aún não tem figura nem corpo, sino presença e significado. Se esperava um orientador em sentido convencional, falhei, pois estava incerto entre os papéis possíveis, tomando possessão de los mais diversos procedimentos apresentados. A invenção de um domínio artístico se cria em la habilidade de reunir partes em prol de um fim que não se define por la utilidade convencional, sino, ante todo, por uma experiência estética, em el sentido mais amplo que esse término comporta. Cito acá um amigo, o professor brasileiro chamado Ronaldo Entler, que ele diz que es em la imprecisão de sua linguagem que el ser humano se vuelve. Também ele, um criador, lo hace a sua maneira. La imprecisão de sua habla, el sudor de seu corpo. Em las manos humanas, la criação es
desviação. E por isso mesmo, é trabalho contínuo. É esse ser incierto e surpreendente que desde então hemos chamado poesia. Um ponto de partida foi estabelecer uma dinâmica de apresentação de los trabalhos para que toda ideia se transformara em el reparto. De esta forma, as histórias passaram a ter a natureza de um corpo externo comum. Hablam que terminam por tracionarmos sobre o sentido primário de autoria e nos dá o direito de apropriação de lo que se expressa como coletividade. O primeiro passo de nosso grupo foi el de criticar a fotografia e assim tomá-la como estrutura discursiva para mediar nossos enfoques. Em el limite, a fotografia para expressar não necessita ser efetuada, materializada. Considerar assim a fotografia como um ponto de vista e mediação para expressar questões que não se apressuram a concluir, sino em suscitar outras. Abria, desta forma, uma base conceitual sobre todo aquilo que nos gostaria pensar, pero haciendo provisionales las conclusões. A fotografia como o terreno de partida para o eterno desplaceamento entre pensamento e expressão. Lo que entendemos e praticamos sobre o limite de lo fotográfico tem que ver com os procedimentos aqui ilustrados. Volver a fotografia como campo abstrato, recuperar a ideia de que o fotógrafo é um ser histórico e cumpre papéis em certa medida provisionais, pero fundamentalmente o limite de lo fotográfico se colocou como uma provocação para a dinâmica de la residência artística vivenciada em el MUF. É impossível entender uma linguagem, encontrar em ela um sentido, sem dispor de la liberdade de sobrepassar a opacidade de los signos e assim chegar a lo que se disse sem suponer. A nossos olhos, o limite de lo fotográfico nombra um procedimento abstrato que não hace revisar as histórias e criar novos sentidos para expressá-la. Um limite fecundo que nos move por la falta, incompletude, experimentação. É concluir que aventurar-se a lo impreciso é uma expressão de liberdade. Graças. Gracias, Piu. Bueno, ahí tuvimos las impresiones un poco compartidas de Caminos Conjuntos. Lo invitamos también a Ricardo Antúnez a integrar esta mesa para no quedar solo en Caminos Conjuntos, sino ampliar un poco la experiencia de lo que fue MUF en general, dado que con Barrios todo a lo largo de septiembre, con el laboratorio de la vivencia de lo colectivo también ya habíamos, y la realización del cuaderno de ejercicios, ya habíamos como trabajado y reflexionado más sobre esa plataforma. Entonces, bueno, con Ricardo la reflexión tenía un lugar, ¿no? Respecto de lo documental, ¿no? Partiendo siempre, recordando que se reforzaba siempre que la fotografía es documento, ¿no? Entonces, quizás nos podés contar un poquito ahí cómo fue esto para ti. Bueno, ya la idea de documental ya requiere alguna explicación porque es una categoría que está bien cuestionada, ¿no? Y bien complicada. Y así que tengo que arrancar por ahí y en verdad voy a arrancar por una emoción y voy a recordar la foto que todos conocemos de Roberto Asnó del beso del Hotel de Ville y decirles que cada vez que veo esa foto no puedo olvidarme que fue escenificada y eso me produce en verdad una gran desazón.
Y eso en cambio no me pasa con fotografías donde la construcción ficcional es evidente y notoria, como puede pasar en alguna fotografía de Marcos López, ¿no? Que me interesan. Entonces me pregunto, bueno, ¿por qué esa diferencia de sentimientos delante de dos imágenes que finalmente comparten la puesta en escena, así como el medio elegido para capturar esa imagen, ¿no? Y pienso que seguramente es porque la primera no puedo evitar verla como una fotografía y en cambio la segunda como una imagen de otra clase, de otro tipo. Un arte que emplea la fotografía, pero donde la clave no es la técnica utilizada para capturar la imagen, sino la construcción misma de la escena, ¿no? Esta separación entre dos grandes campos, fotografía de realidad y ficción fotográfica, sirve para establecer que en el vasto territorio del trabajo con la cámara es necesario deslindar prácticas distintas. Eso es un asunto que me interesa mucho, porque lo contrario sería aceptar que el espacio completo de la fotografía puede definirse por el uso de una técnica común, como si un mínimo de técnica compartida fuera suficiente para determinar la naturaleza de una imagen. En obras como las de Marcos López u otras similares, lo decisivo es la creación dramática, es decir, todo lo necesario y anterior al momento de la captura, donde la captura es solamente un clic entre el escenario y la postproducción que sigue. Es ese pequeño momento, ¿no? Es cierto que no es indiferente que sea la fotografía el medio elegido para plasmar ese teatro levantado para una escena única e inmóvil, pero su participación, la participación de la fotografía, se reduce a poco más que su capacidad técnica reproductiva. En cambio, cuando fotografiamos sobre esa materia independiente, anterior y exterior a nosotros, que habitualmente llamamos realidad, ponemos en práctica una forma de exploración y conocimiento del mundo que solo es posible a través de la cámara y de las imágenes detenidas y enmarcadas que la cámara produce. La imagen fotográfica, un fragmento aislado de espacio y de tiempo sustraído al devenir, no es accesible a la experiencia ordinaria del mirar. Las fotografías, dice el fotógrafo Henry Wessel, están escondidas en el flujo del tiempo. Es decir, son invisibles hasta tanto no las tomamos. Nos permiten ver de una manera nueva e inesperada. Y por último diría que el realismo de la fotografía convive con su radical diferencia con la experiencia natural de mirar, ¿no? El empleo de la fotografía en variadas prácticas artísticas que la incluyen como parte de su proceso y de su producto final requieren del autor conocer su técnica o buscar a alguien que la conozca en un sentido similar al que vincula a un director con un fotógrafo de cine. En cambio, valerse de la fotografía como un medio de exploración, conocimiento y documentación del mundo, algo que en verdad puede hacerse con un equipo muy simple, es lidiar con la complejidad de su naturaleza, con su doble anclaje subjetivo y objetivo, estético y documental, artesanal y técnico. Las fotos, como todos los que estamos acá sabemos, se hacen por medio de un aparato guiado por nuestra mirada sobre una materia exterior. En el momento mismo del disparo hay que resolver simultáneamente aspectos técnicos, formales, compositivos y de sentido. En cualquiera de estas tres dimensiones, nuestro trabajo está al mismo tiempo limitado por una materia que impone sus condiciones y orientado por una subjetividad que construye un sentido. La modelación fotográfica es radicalmente distinta de la modelación pictórica y la ficcional. Se basa en el punto de vista, el encuadre y el instante del disparo. No se hace progresivamente a partir de un espacio blanco, como una tela, o vacío como un escenario, sino de un solo golpe sobre un material preexistente que ofrece resistencia y participa directamente del resultado. Este modo de emplear la cámara, lo sabemos, no es el único posible, pero es el tipo de funcionamiento que, me parece, podemos identificar como propiamente fotográfico, no disponible antes de 1839 y distinto de cualquier otro modo de creación de imágenes. Si aceptamos estas ideas acerca de lo fotográfico como un modo de exploración y conocimiento del mundo, cuyo producto son huellas del mundo exterior en la forma de imágenes detenidas y enmarcadas,
entonces quizás debamos concluir que sus problemas en verdad no son los del arte, sino los de un tipo específico de documentación que involucra la subjetividad del autor, involucra también problemas estéticos, pero que es sobre todo una historia del presente hecha sobre la marcha de los acontecimientos. Sin dejar de ser un inventario de imágenes que evocan el objeto ausente, la fotografía que llamamos documental es, en conjunto, una miríada de relatos hechos de series de imágenes que identifican hechos, los relacionan entre sí y le dan sentido, al mismo tiempo que conservan su memoria. Siempre esta doble naturaleza de la fotografía que hace que nos cueste tanto entenderla. En términos prácticos, parecería entonces que el problema principal de la fotografía documental, que esa era la pregunta, los problemas de la fotografía documental, parecería que el problema principal fuera un problema de agenda, es decir, en qué asuntos centrarnos, qué fotografiar. Pero en el fondo es algo mucho más complicado, porque esa pregunta requiere discernir en el vértigo y la vastidad de asuntos del presente cuáles contienen las claves de lo que nos está pasando, cómo se relacionan entre sí y sobre cuáles es necesario llamar la atención con vistas a propiciar debates públicos pertinentes. Algunos resolverán este dilema de un modo racional y programático. Voy a citar algunos fotógrafos que todos conocemos, pero creo que es lo que podría decirse, por ejemplo, de Martin Parr, o de Eugene Richards, o de Salgado, sin duda. Otros lo harán intuitivamente, sin habérselo planteado, fotografiando a la par de lo que viven. Eso creo que podría decirse de Nan Goldin y de Alberto García Alix, que estuvo hoy acá con nosotros. En cualquier caso, las dificultades para discernir en el presente lo que puede ser históricamente iluminador y juzgar lo que importa fotografiar desde una perspectiva de construcción de un conocimiento colectivo de largo plazo son enormes. Exigen del fotógrafo una formación que excede las destrezas del oficio, algo de suerte y un desapego respecto a recompensas inmediatas. ¿Quién apostaría su vida a trabajar para el archivo con la esperanza de hacer una contribución para un día por venir? Nada más a contracorriente que pensar en el largo plazo, ahora que las fotos se toman para ser enviadas en el acto, amontonarse en cantidades incontables y hasta para desvanecerse en el lapso de unas horas, como si fueran palabras en el aire, en lugar de huellas sustraídas a la fugacidad del tiempo. Y sin embargo, me pregunto si tratándose de fotografías, no es el archivo lo que importa. Si no importa el rastro más que la ficción y que las estrategias metalingüísticas, si en definitiva no importa más la memoria que el arte. Gracias, Ricardo. Bueno, se nos está haciendo tarde, ha sido un largo día, así que le voy a pedir a Luis, quizás, si quiere hacer un pequeño wrap-up de esta miscelánea de experiencias y pensamientos. Y bueno, y luego, no sé si alguien quiere hacer alguna observación o pregunta después y cerramos. Que me atenga a lo marcado en amarillo en las cartas que recibimos. Pero no te trajiste el programa. No me traje el programa y además no me dieron una pregunta, así que siento segregado. No, sos el unificador justamente. Sí, pero eso me hubiera obligado a escuchar con cuidado todas las ponencias. Exactamente. No, una cosa que quiero decir, que lo que Rosángela dijo sobre las conexiones de los resultados en la muestra. Yo había pensado también que qué lindo fue para mí el no poder determinar de antemano quién había trabajado con quién. Y el peligro de las 4 líneas era que la gente trabajando en la línea que elegía ilustrara la narrativa de la guía y por lo tanto fuera fiel, digamos, al principio en el que se metía,
y al mismo tiempo perdiera libertad. Y eso no sucedió y me pareció perfecto. Y me pareció perfecto que las fotografías eran el resultado de una necesidad y no un paso previo. Y digamos, ahí era el conflicto potencial entre el Centro de Fotografía y yo. Porque el Centro de Fotografía para mí está en la categoría de un centro de bordado, un centro de soldadura, que en el fondo no significa nada salvo el que vas a aprender una técnica. Ahora, yo era muy dogmático de un lado y veo que el Centro de Fotografía no era dogmático. En ese sentido fue un camino conjunto de otro tipo en el que yo aprendí mucho. Para mí la fotografía, digamos, el primer selfie o el primer acto de selfie, que resume la noción del selfie, fue cuando Narciso se miró en el lago, y lo que le pasó fue merecido. Y el problema ahí, una vez que está eso, de que un reflejo en un espejo es un acto fotográfico, tenés dos caminos. Uno es el técnico, como cuerno fijo esa imagen en el vidrio, que es lo que pasó en 1839 en adelante, o conceptualmente, ¿qué hago con esto? Con esta reproducción de algo que existe. Y ahí lo que yo saqué en limpio de esta experiencia fue que en realidad la fotografía nunca fue una técnica bien considerada, sino que siempre fue un concepto en transición. Y si lo miro como un concepto en transición, entiendo mucho mejor el campo que tengo disponible para trabajar y hacerlo funcionar con mis conceptos. Entonces, una manera de encontrar la integración de dos conceptos, y hablo como artista conceptual, obviamente, y ver dónde no quedan resquicios que puedan romper el resultado. Y eso es una propuesta cognoscitiva. A mí no me molestó la parte de inductor, porque creo que al final todos terminamos como deductores. Y por lo tanto fue un proceso ya implícito de aprendizaje, y me pareció que funcionó muy bien, que todos aprendimos. Me alegró mucho de que terminamos como una familia, o sea, potencialmente podríamos estar odiándonos para siempre, y no sucedió ni con los participantes ni entre nosotros. Me preocupó y me preocupa el rol de inductor pedagógico, porque tiene el peligro de autoridad. O sea, al separarme y ponerme mirando desde un balcón lo que está sucediendo, yo me sentía inhibido. Me sentía inhibido porque no sabía cuánto puedo interferir, o es interferir o es colaborar. Y es muy difícil encontrar ese equilibrio, y eso para mí fue un problema que no sé en qué medida se resolvió. Ahora, pasando a parte más práctica, yo sentí que debía de haber tenido mucho más contacto con los participantes del que tuve. Y no sé de quién es la culpa. O sea, yo al principio iba religiosamente a Google Drive a ver qué había en el archivo y me encontraba que todo era de octubre. Por algún motivo, un mes artificial creado como depósito, y que no había renovación. Y al final me aburrí y no fui más, o me olvidé. Así que no sé incluso si es justa mi crítica, y a lo mejor ya para diciembre o enero se había corrido el mes. Pero me parece que es algo que si se hace el MUF otra vez, hay que ajustar. Y a lo mejor dar deberes un poco más rigurosamente. Y si hay un inductor pedagógico que tenga acceso y que pueda meter mano, o sea, que pueda tener un diálogo con cada uno de los participantes cuando se sienta necesario, y también viceversa, que cada participante tenga acceso al inductor pedagógico también, aparte del inductor que le corresponde. Bueno, la otra actividad que hice que me encantó fue la de los barrios. No sé si corresponde
hablar de eso acá. Y me interesó porque, debo confesar, me interesó más que Caminos Conjuntos, porque, perdón, no, porque en última instancia Caminos Conjuntos está orientado a la producción individual y Barrios está orientado a la creación colectiva. Entonces, el impacto en términos de transformación social me parece mucho más fuerte en lo que va a pasar en los barrios si se mantiene que lo que puede pasar en lo que haga un individuo. Y creo que tenemos que tener conciencia que, dada como está construida la sociedad nos está engañando, haciéndonos creer que el individuo tiene un gran poder con su creatividad y va a cambiar el mundo. Y si mira la situación, comparas Coca-Cola con Picasso, Coca-Cola tuvo mucho más influencia que Picasso, y Picasso tiene influencia con un grupito de gente en general muy educada, muy rica en términos relativos y muy educada. Entonces, esa alternativa yo creo que la tenemos que tener consciente, tenemos que elegir a qué público estamos dirigiéndonos y cómo nos estamos dirigiendo. Y no digo que esté mal ser un artista individual, yo soy uno, estoy lucrando de esa situación, no tengo ningún escrúpulo y me siento muy bien, pero en términos políticos sé que no estoy haciendo lo que se me hace creer que puedo hacer, porque no lo puedo hacer. Y es por eso que me interesa la pedagogía. Ahora, el proyecto de Barrios es eminentemente pedagógico, no importa quién lo haga o cómo lo haga, pero el proceso es uno de transformar un grupo de gente, asumir su identidad y su responsabilidad y desarrollar una estrategia política de empoderamiento. Todo ese menú es muy difícil de traducirlo a un individuo. No digo que sea imposible y me parece interesante si uno se lo propone como una misión. En fin, son todas ideas que surgieron de todo esto. Muchas gracias, Luis.